Gloria a Dios, que el Señor me los bendiga. Buenas tardes. Hoy día de estudio bíblico. Dios bendiga ya a los hermanos que se están conectando. Van a disculpar el momento, el atraso que hemos tenido, pero ya vamos a estar en el estudio bíblico del día jueves hoy. Dios bendiga al hermano Osvaldo Corcillo Rivera y a la hermana Verónica. Dios me la bendiga grandemente, que ya están en la transmisión. Amén. Vamos hoy a tocar un tema bien interesante, el bautismo en agua. Y una de las preguntas que se ha hecho la congregación general, si el bautismo en agua salva o no. Hoy lo vamos a ver qué dice la Biblia, porque aquí no es lo que yo diga, sino que lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Dios bendiga ya al otro hermano que se está conectando. Dios me lo bendiga grandemente. Amén. Quiero felicitar a la hermana tecladista de la Misión Cristiana Oasis de Esperanza, que está cumpliendo años, está de manteles largos. Que el Señor les bendiga y le añada bendición a su vida. Amén. Gloria a Dios. Al hermano Eric David, también Dios le bendiga, que ya está conectado ahí. Gloria a Dios, hermanos, ya muy entre unos minutitos. Solo déjenme publicar la página en la otra. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos estudio bíblico, hermanos. Gracias por estar en sintonía de la palabra de Dios. Recuerde que estar en sintonía es una gran bendición para su vida y para la mía, porque oímos palabra de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué nos debemos de bautizar? Pero antes de eso, quiero que nos introduzcamos en una oración y pidámosle la cobertura al Espíritu Santo para que Dios, por medio de mi boca, me use y para que usted pueda ser edificado por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios bendiga a toda la Misión Cristiana Oasis de Esperanza. Dios bendiga a los hermanos que se pueden conectar, los que no se pueden conectar y los que no se quieren conectar. Que el Señor me los bendiga grandemente, hermanitos. Bueno, oramos al Señor. Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por un día más de vida que nos permites adorarte, bendecirte, exaltarte, Señor. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, Padre eterno. Ayúdanos, eterno Dios, a sobresalir de las pruebas, dificultades, problemas, Señor, que estamos sucediendo como seres humanos. Sabemos que tenemos problemas económicos, emocionales, pero tú, Señor bendito, con tu poder nos puedes perfeccionar en este mundo. Gracias, Señor, por ayudarnos día a día, Señor, que estás en el cielo para podernos ayudar, interceder por nuestras debilidades. Gracias, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús a la Misión Cristiana Oasis de Esperanza, Señor, que se toma el tiempo, Padre, en agarrar su teléfono y poderse comunicar con tu palabra, Señor. Gracias por este método que has dejado. Pronto estará nuestro pastor general, Señor bendito, predicando físicamente, Señor, en el templo. Gracias, Señor bendito, por permitirme este momento especial. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. El bautismo en agua. El bautismo en agua. ¿Qué significa el bautismo en agua? Hoy lo vamos a ver bíblicamente. Pero para eso quiero que usted me acompañe ahí donde está,
en buscarme Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Vamos a hablar del bautismo en agua. Hay 7 tipos de bautismo que la Biblia lo especifica. Hay un bautismo que lo practican sectas, que es el bautismo de los muertos. Y es bien delicado porque vamos a aprender por qué Pablo dijo eso. Es bien interesante, si el tiempo alcanza. Hay también en el bautismo que usted y yo ejercemos en agua. Ese bautismo tiene también algunos conceptos profundos, pero hoy no lo vamos a tocar. Vamos a tocar totalmente algo general o panorámico que usted pueda decir, por eso me bauticé. O, ¿verdad? Algunas iglesias toman un dogma. ¿Qué es un dogma? Es una imposición filosófica de un pastor. Y el dogma puede decir que donde mi mamá se congregó hace como 20 años, antes que ella fuera a las aguas bautismales, dice que pasó 3 años porque le daban un librito y 3 años pasó recibiendo doctrina bautismal. Creo que es un dogma. Porque ahí vamos a ver hoy por qué. Bueno, vamos a la palabra de Dios, capítulo 28, 19 de Mateo, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay otro problema que hay en una religión, secta o denominación. Hay una denominación que se llama, hay un sobrenombre que le dice la gente, le llaman los jesucitas, porque ellos bautizan solamente en el nombre de Jesús. La pregunta del millón es, ¿solo se bautismo en el nombre de Jesús o Padre, Hijo, Espíritu Santo? También lo vamos a ver, porque hay muchas discrepancias, muchos dogmas en qué es el bautismo del agua. Recuerde, estamos viendo el bautismo del agua, no confunda el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de Cristo, el bautismo de los muertos, no. Estamos viendo el bautismo en agua. Y vamos a ir lo que dice, por lo tanto, está hablando Jesús, dice, por lo tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, y el requisito es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad. Ahora, el significado de la palabra bautismo es necesario. ¿Qué es la palabra bautismo? Y la palabra bautismo es un léxico, oiga bien, un léxico griego. ¿Por qué le estoy diciendo esto, mi hermano? Yo no quiero entender griego. Y tiene toda la razón. El griego, el léxico, los 7 tipos de griego que hay en la Biblia es para un instituto, para una universidad. Pero ¿por qué es necesario? Hermano, le repito, su Biblia y la mía fue en un origen lingüístico de otra nación. ¿Qué quiero decir con esto? Fue en hebreo, después traducido al griego, después traducido algunas partes en arameo, y otra fue traducido al latín, y de latín fue traducido a nuestro idioma. Por lo tanto, es necesario ir a la etimología de la palabra para saber qué está diciendo. Por eso es que no comparto con cualquier pastor que solo agarra la Biblia, literalmente la lee y comienza a dogmatizar la palabra. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, el léxico, el término, oiga bien, el término quiere decir, ¿qué significa bautismo en griego? Zumbullir, hundir, sumergir o inundar. Eso es lo que significa. ¿Por qué lo estamos viendo, hermano? Porque Jesús se bautizó. Se bautizaron sus discípulos, pero el bautismo, déjeme decirle, en agua no salva. El bautismo no salva. Hermano, ¿cómo va a creer? No salva. Hermano, a mí me molesta la gente que le quiere poner patitas y colas a la salvación. Hermano, la salvación ya fue dada en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo. Bendita sea la sangre del Cordero. Gloria a Dios por la sangre del Cordero. Excelentísima la sangre del Cordero. ¿Por qué le queremos limitar la sangre del Cordero? No limite la sangre del Cordero. Hace poco me decía alguien, sí, pero hay que hacer obras. Hermano, por favor, si la salvación ya fue dada en la cruz del Calvario. Ya fue dada.
la obra que usted haga, el comportamiento que usted haga. Cuando hablo obra social o hablo obra litúrgica, que me congrego, alabo, ofrendo, la obra social, doy un pan con café a un pobre, el comportamiento que usted tiene ante la sociedad porque usted es cristiano, eso no le puede añadir a la salvación. Ese es fruto de que usted es salvo. Vuelvo a repetir, ese es fruto que usted es salvo. Esa es la evidencia que usted ya, Dios lo salvó en la cruz del Calvario. Deje de andar poniéndole colas. La sangre de Cristo es suficiente para la salvación eterna del individuo. Su comportamiento no lo va a llevar a la salvación. Ahora, veamos los tipos. Cuando vemos la palabra del léxico, fue la palabra bautismo, le fueron dando una etimología después en el siglo II con los padres de la iglesia, y sucesivamente fue así dándole una forma la palabra bautismo. Pero dijimos, la palabra bautismo es zambuir, hundir, sumergir y ser afectado por el agua. Hermano, pero a mí me metieron así para abajo, y cuando dijo el pastor, muerto y resucitado a una nueva vida, para arriba. ¿Es lícito? Sí, pero a mí me metieron así, espaldas planas para atrás, y me tuvieron 2 y después me sacaron. ¿Es lícito? Sí, porque fue afectado por el agua, que significa, el agua significa, dice el apóstol Pedro, juicio. El bautismo, ¿por qué yo me bautizo en agua? Hermano, me bautizo por muchos objetivos, pero el primero es, ¿qué simboliza el bautismo? Que me están metiendo en ya sea lago, porque ese es otro dogma. O un dogma que dice, mira, tiene que ser río. Tiene que ser río, porque si no es río, dice un pastor, el viejo hombre no se va. Mentira, es un dogma. Otros dicen, no puede ser en piscina porque en la piscina hay muchos pecaminosos. Es un dogma. Otros dicen que ¿cómo se llama? Que debe de ser río para que se vaya el individuo. Es mentiras. Es un simbolismo que usted hace en las aguas. Y ya vamos a ver de qué se trata. Ahora, imagínense que usted va a las aguas del bautismo, decía alguien, lo meten y lo sacan, y el viejo hombre supuestamente queda en las aguas allí, y usted sale. Pero si el hombre puede nadar, el viejo hombre, y lo persigue, hermano. ¿Ven? Ahora, ¿cuáles hay? Vamos a ver ahorita los tipos de bautismo. Ya se han demostrado los significados teológicos basados en la palabra bautismo. A continuación, la lista de 8 tipos diferentes de bautismo mencionados en el Nuevo Testamento. Cada uno puede ser correcto, definitivo. La palabra identificar el bautismo. Número 1, el primer bautismo del pecado de Cristo en el Calvario. Oiga bien, allí nos bautizaron. Segundo, la Biblia dice el bautismo del Espíritu Santo en los creyentes del Pentecostés. Hechos capítulo 1, versículo 5. El bautismo de los cristianos por medio del Espíritu Santo forma parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13. El bautismo de Israel en Moisés. Primera de Corintios 10:2. El bautismo de Juan el Bautista, da la redundancia, bautismo del arrepentimiento, y el bautismo de Jesús con agua por Juan y con el Espíritu Santo por medio del Padre. Ahí hay bautismos. Ahora veamos el bautismo de Jesús. Y está el bautismo de los muertos que habla el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 29. ¿Es permitido el bautismo de los muertos? No. Usted no puede interceder aquí por nadie. El único intercedor se llama Jesús de Nazaret. Usted no puede interceder por nadie. Es que yo me bauticé por mi tía, por mi tío, por mi... No, señor. Usted no puede bautizarse. Usted se va a bautizar por sus pecados, porque usted quiere identificarse con la fe que usted aceptó.
Ahora, el bautismo de los muertos, ¿verdad? 1 Corintios 15, 29, ese es otro contexto y Pablo está hablando otra terminología allí. El bautismo en agua de los nuevos creyentes en el libro de los Hechos. Ahí tenemos una lista de personas que se bautizaron. En el Pentecostés ese día Pedro y los apóstoles bautizaron más de 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 41. En Samaria, Felipe y el evangelista se bautizaron. En Gaza, Felipe bautizó al eunuco. En Damasco, allí Ananías bautizó a Pablo. En Cesarea, allí Pedro bautizó a Cornelio y a sus amigos. En Filipo, allí Pablo bautizó a Lidia y al carcelero de Filipo. En Corintio, allí Pablo bautizó a Crispo y a Gallo. Y también a Estefanas y a otros. En Efesios, allí Pablo bautizó a algunos seguidores de Juan el Bautista. La interpretación de falso bautismo. Aquí viene algo que es bien interesante. Hermano, usted debe de saber doctrina. Hemos venido estudiando qué hace la iglesia, qué es el hablar en lenguas, qué es los dones del Espíritu, qué es la cristología, qué es totalmente la angiología. Usted debe de conocer algunos aspectos básicos de las Escrituras. No profundizar, porque ya dijimos, eso es para alguien que vaya a una institución. Pero aquí es necesario que usted diga, por eso es. La interpretación de falsos bautistas. Número 1, necesario para salvación. La pregunta del millón. Muchos le van a preguntar a usted, ¿es necesario que yo me bautice en agua para ser salvo? ¿Cuál va a ser su respuesta? Una equivocada respuesta si usted le dice sí. 12 pasajes claves, tales como Romanos 4:1, Efesios 2:6 y Tito 3:5. Y muchos más afirman claramente que la salvación es por gracia, mediante la fe, oiga bien, y nada más. Ya dejemos de andar poniéndole patitas a la salvación. La salvación es totalmente gratis. ¿Cuál es el carro que lo lleva a la salvación? La fe. Y ya vamos a ver. La refutación más fuerte de la generación bautismal se encuentra en la primera carta a los Corintios. Pero pues no envió. Oiga bien, oiga lo que Pablo está expresando. Algunos menosprecian a Pablo. Y cristianos evangélicos. Pablo hizo casi 13 cartas, fue inspirado, iluminado y revelado por el Espíritu Santo. Pablo fue el que desarrolló el evangelio del gentil. Y miren lo que dice. La refutación más fuerte de la, oiga bien, regeneración bautismal se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Dice, se lo voy a leer literal. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Vaya, criaturito. Cristo no me mandó a bautizar. Es decir, en primera instancia no está el bautismo. ¿Qué está en primera instancia? El evangelio. ¿Y por qué el evangelio? Porque por el evangelio se convierten las almas y van a la salvación. Porque por el evangelio usted predica salvación. Porque el evangelio usted regenera a la persona. El evangelio tiene poder. Dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces Pablo está diciendo, no pongamos en primera instancia la salvación, porque imagínense que yo esté predicando y le esté diciendo a usted que primero es el bautismo antes de la salvación. Estoy errado. Ahora, miren lo que dice, un texto que se repite muchas veces con la prueba de la regeneración bautismal, es en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Oiga, la preposición griega, aquí es traducida, también puede traducirse por alguna causa. Pero mire, ese es el problema. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos capítulo 2, versículo 38, usted va a encontrar que Pedro está diciendo, bautícense en el nombre de Jesús. Y los bautizó en el nombre de Jesús. Los jesucitas, que es una denominación que solo bautiza en el nombre de Jesús, eliminan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos y bautícense en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dicen que solamente en Jesús. Ahí vamos a enseñar algo. No, señores. En el contexto del capítulo 2, versículo 38, es que esos que estaba bautizando Pedro eran judíos,
Por lo tanto, solo creían en el Padre y creían en el derramamiento del Espíritu, pero les hacía falta alguien. ¿Quién? Jesús. Por eso es que les dice, le falta un requisito, señores. Bautícense en el nombre de Jesús. Bautícense en el nombre de Jesús. Un bautismo en el nombre de Jesús. Recuerde que los judíos no creían en Jesús. No creen en Jesús. Pero esos que oyeron la palabra, vieron el poder milagroso de Cristo, vieron el derramamiento en el Espíritu Santo, se convencieron por el mensaje evangelístico del apóstol Pedro. Ellos dijeron en ese momento, Pedro les dice, le falta un requisito. Ustedes creen en el Padre, ustedes creen en Dios de Israel, pero es necesario que ustedes crean en Jesús para poder tener el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vienen los jesucitas, sacan de contexto ese texto para decir su pretexto. Y dejan afuera lo que Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la respuesta de ese texto. Ahora, veamos un punto bien interesante. Esto es una perla, guárdelo. ¿Qué reemplaza la circuncisión? Esto no puede ser por varios motivos. La circuncisión, ya hemos hablado. Si usted no sabe qué es la circuncisión, se lo digo en pocas palabras. La circuncisión es que le quitan el prepucio al bebé cuando nace. Y ese es un simbolismo y es una señal de un pacto que hizo Dios con el pueblo judío, que es con Abraham. Ese es el pacto. La circuncisión, le quitan el prepucio al niño, pero a la hembra no le pueden quitar ningún prepucio. Por lo tanto, en Hechos, recuerde que Hechos no se puede hacer doctrina, no se puede hacer doctrina, y el pastor que le diga que puede hacer doctrina, mi respeto, porque no se puede, porque es un libro histórico y es un libro de transición. Vuelvo a repetir, el libro de los Hechos no se puede hacer doctrina, es un libro histórico y es un libro de transición. Amén. ¿Y qué es una transición? Un ejemplo sencillo: el FMLN estuvo gobernando por 10 años y algunos programas que el FMLN dejó, el señor Bukele los está ejerciendo. ¿Por qué? Porque es una transición. Posiblemente el señor Bukele muy pronto puede hacer otros programas, pero en este momento algunos programas que han sido de buena, como el vaso de leche, como, no estoy hablando de política, no me vayan a colgar, pero estoy haciendo una ilustración. El subsidio, yo tengo subsidio de gas propano, fue de la gestión del FMLN. Entonces, todavía no lo han quitado, posiblemente lo quiten más adelante para dar otros beneficios del gobierno. Entonces, es una transición, no se puede quitar de un solo, hermano. Entonces, ese es Hechos. Hechos estaba conectando la ley con la gracia. No podía de un solo. Por eso es que Hechos, usted va a encontrar que el apóstol Pedro ya había pasado 3 años y medio con Cristo y subía al templo a dar sacrificios al templo judaico. Me va a decir usted, entonces, hermano, ahí está la respuesta. Es un libro de transición e histórico y no se puede hacer doctrina. Hay libros doctrinales y hay libros que no son doctrinales. Ahora, el reemplazo de la circuncisión. La circuncisión se practicaba únicamente en los bebés varones, pero en el Nuevo Testamento se menciona el bautismo de mujeres, capítulo 8, versículo 12, y el 16, 14 al 15. Ahí podemos ver que en la gracia ya va introducida ¿quién? La mujer. En la ley no, porque en la ley solo los niños se circuncidaban. Hoy las niñas, las mujeres pueden ser bautizadas. Mire qué precioso la transición de Hechos de los apóstoles. Algunos le llaman Hechos de los apóstoles, otros le llaman Hechos del Espíritu Santo. Segundo punto, la circuncisión no tenía nada que ver con la fe del bebé. Solo tenía el que cuenta la nacionalidad. El bautismo no tiene nada que ver con la nacionalidad de creyente, solo tiene que ver con la fe. Los creyentes judíos siguen practicando la circuncisión, aunque después institución el bautismo en Hechos capítulo 16, versículo 3. El punto de vista bíblico sobre el bautismo. Todos los creyentes sean bautizados, dijo la palabra de Dios, pero
el bautismo es totalmente necesario para poder probar que usted es salvo por medio de la fe. Ahora, mire, dice, por lo tanto el bautismo no es una opción personal, sino un mandato divino. No es si usted quiere o no. El bautismo, hágalo, hermano. Es que no estoy preparado. ¿Y cuándo va a estar usted? ¿Cuándo va a estar? ¿Cuándo va a estar? En San Vicente vino un hermano de una secta que me voy a hacer, no voy a decirle la secta. Vino el hermano y venía con unas locuras todas locas, hermano. Dadas las circunstancias. Y el hombre venía pero topado y su familia igual. Y el pastor, desde que llegó, me gustaba el pastor cómo trabajaba, el pastor Ricardo Hernández. Jonathan me dijo, agárralo. Y yo sentía, ¿verdad? Que no, pero me dijo, doctrinales. Y comenzamos a hablar de 17 doctrinas básicas que tiene la iglesia evangélica. Y él me dijo, esta las creo, esta sí, esta no, esta no. Y le digo yo, ¿usted se bautizó en la secta tal? Sí, me dijo. Pues aquí lo vamos a volver a bautizar, le dije. No, dijo, es que la Biblia dice un solo bautismo. Pero ¿qué tipo de bautismo está diciendo? Hay muchos bautismos. Y mire, lo fuimos a meter al agua otra vez, hermano. Lo fuimos a meter al agua. Eso no es permitido. ¿Cómo no? Renunció a su viejo hombre. Porque él decía que ahí le permitían fumar, imagínense. Y miren lo que está diciendo la palabra del Señor. El punto de vista sobre el bautismo. El bautismo sencillamente no existe en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Algunos dicen que sí existe, algunos dicen que no. Las sectas le van a decir que no. Pero la Biblia ahí lo dice, lo estamos leyendo. Que solo los creyentes sean bautizados de la palabra creer. Lo primero es creer y después es el bautismo. Usted tiene que creer, tiene que tener fe y después el bautismo. Esta inesperable unidad en el Nuevo Testamento siempre se supone la fe. Es la raíz del bautismo, es el fruto. Cuando usted se bautiza, usted está dando, diciendo, soy una nueva criatura, he muerto, me he separado del viejo hombre, muerto en Cristo, porque ese es un bautismo. Así que los que reciben la palabra fueron bautizados en Hechos capítulo 2, versículo 41. Ahora, vemos que muchas personas se han bautizado allí. Los niños no pueden ser bautizados, los bebés. La iglesia evangélica presenta a niños, no bautiza. Porque el requisito es creer y después bautismo, porque ahí lo dice. Vayan por todo el mundo, ¿verdad? En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Pero aquí dice, el que crea y bautícese. Dígame usted por la lógica si un niño va a creer, si un niño ni habla. No va a decir sí creo. ¿Ah? Entonces yo respeto la religión antigua que mete a un bichito, lo mete en un volado y lo baña. Y sacan los tatas. Y de ahí viene la liturgia religiosa y pagana de tener padrino. Mi padrino. Por si se muere mi tata, me queda mi padrino. Pero tengo que ser bautizado en la religión antigua. Entonces, un niño no cree, hermano. Un niño no cree. Un niño simplemente se debe de presentar como Jesús los presentó cuando Él estuvo en la tierra. Por eso es que el requisito es creer y después bautizarse. Un niño no va a creer, no va a confesar nada. Cree en Jesús, nada va a decir el bebé porque no tiene conocimiento, pero no un conocimiento desarrollado. Ahora, vamos ya a ir terminando, hermanos. Hay otros puntos buenos, pero vamos a tocarlos después. Amén. Y vamos a hablar ya para terminar como conclusión. Vamos a decirlo. Aquel hombre, el eunuco con Felipe, él dice,
en Hechos dice, ¿y qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe dice, nada, le dijo, solo cree, hijo. Y dice que creyó y estaba un charco ahí, ¿verdad? Imagínense, yo me pongo a pensar si hubiera sido aquí, ¿verdad? Un charquito. Y dice que se bajó, lo metió, lo bautizó y punto. Nada de liturgia, hermano. Ahora, hay liturgias que son largas, como le cuento. Mi mamá 3 años pasó leyendo un libro del bautismo, del bautismo, del bautismo. Y al final, después de los 3 años, después de los 3 años, el pastor decidió no bautizarla porque no estaba preparada. Ay, Señor, me da un poco de risa, discúlpeme. No la bautizó. Y pasó 3 años leyendo, hermano. Se hubiera grabado de teóloga, ¿va? Bueno, el punto de vista bíblico. Así que recibieron su palabra y fueron bautizados. Amén. También podemos observar, ya vimos todos los tipos de bautismo. Y hoy el simbolismo, exactamente qué simboliza el bautismo. La interpretación una haga a este punto determina también lo que uno cree sobre el modo de bautizar. Hay 2 puntos de vista acerca del símbolo del bautismo. El punto de vista del influista es el que rocía, es el que tira, ¿verdad? Alguien que esté enfermo en cama va y rocía agua y así es bautizado. Eso se dio en el siglo III con la llegada de la Iglesia Católica y con los acuerdos del emperador Constantino, sí, siglo III después de Cristo. Entonces llegó eso, pero en sí, volvemos al punto, la salvación es totalmente gratis, no se bautizan niños, es importante creer. Y cuando yo me bautizo, ¿por qué yo me bautizo? Para que la fe, oiga bien, para que yo estoy renunciando al viejo hombre y estoy declarando públicamente que soy totalmente un hijo de Dios. Muertos al final, muertos el viejo hombre y resucitamos a un nuevo hombre, a una nueva persona. Ahora, no estoy preparado. Es la primera respuesta de alguien que no quiere ser bautizado. No estoy preparado. ¿Por qué no está preparado? Nunca va a estar preparado. Porque dice la palabra de Dios que todos pecamos. Diariamente usted peca. Diariamente usted peca. Diariamente usted peca. Le voy a decir, la Biblia es el espejo donde expone Dios al hombre. Usted es un simple pecador. Por la gracia divina, Dios le ha dado ahí que estemos adorando. ¿Qué es la gracia? Imagínense que un día de estos el Señor, una madrugada que el hermano Carlos me habló 2 de la mañana. Hermano, ¿está despierto? Sí. ¿Y qué está haciendo? Orando. Ah, vaya, me dijo. Y apagó sus datos ya. Cuando yo respondía, pero yo a las 2 de la mañana estaba orando. Pero Dios me decía, ¿por qué no explicas la gracia? ¿Por qué no hablas de mi gracia? ¿Por qué no hablas de que la sangre de Cristo salva? ¿Por qué no me hablas que yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué no hablas que en mí la humanidad tiene perdón de pecados? ¿Por qué no hablas de mis atributos? Yo dije wow. Por eso que esta vez, este domingo hablamos de un hombre pecador. El otro domingo vamos a hablar cómo se corrige un pecado. Y así, hermanos, sucesivamente. Bueno, este no me toca el próximo, este le toca al pastor general. Ya para concluir, hermano, ¿el bautismo salva? No le va a salvar. No le va a salvar. No le va a salvar. ¿Y por qué? Con esto termino como conclusión. Dios bendiga a la hermana Valeria Grisel, que está de manteles largos. Dios le bendiga, hermana. Y que Dios le dé muchos años más en el Señor. Y que le multiplique y que la bendiga a sus padres. Amén. Bueno, vamos a hablar con esto. Yo me voy despidiendo. 2 textos claves, hermano. Apréndaselo. Aprende. Mire, le dejo ese deber. Si usted se los aprende, va a tener éxito. Pero apréndeselos. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Con esto terminamos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice.
porque por gracia soy salvo. De choto, pues. De choto. Hermano, yo me porto bien. Sí, pero esa es ética ministerial, ética eclesiástica. Es que mi lenguaje ha cambiado. Sí, pero eso no lo va a salvar. Es que yo voy al centro y doy pan con café. Peor. Es que yo le doy al pastor una ofrenda. Ay, mis flores. No, Señor, no se equivoque. Por gracia soy salvo. ¿Cuál es el carrito que lo lleva? Por medio de la fe. Y esto no de nosotros. Oiga, esto no es de nosotros. Usted no le puede poner cola, patas a la salvación. No, Señor. Mire, dice, esto no es de nosotros, pues es don, regalo. La palabra don es shat, regalo, divino. Este es don de Dios. Oiga bien. Y no por obras. Entiéndase que la palabra obras encierra una infinidad de cosas. Y puede decir obras eclesiásticas. ¿Y qué es una obra eclesiástica? Desde que usted se congrega, usted alaba, usted ofrenda, usted barre. Obras sociales, usted da un pan con café. Y hay muchas obras testimoniales. No por obras para que nadie se gloríe. Porque imagínese, hermanos, si alguien fuera por obras, hay personas que ofrendan. Hace poco yo escuché a un pastor que me dijo, vendí una propiedad, me dijo, y el pastor no necesita, y le mandaron, el pastor está en Estados Unidos, y le mandaron, oiga bien, haga la cuenta, la propiedad valía 25,000 pesos. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le mandó de diezmo el pastor? No lo necesita el pastor, pero lo mandó. Vaya, imagínense ese diezmito que le cayó al viejito. Póngale, ¿cuántos no fueron? ¿Verdad? Pasa 1,000, ¿verdad? Ahora, pregúntese usted o yo. Preguntémonos, ¿podemos diezmar $2,000? Entonces, si fuera por obra, él fuera salvo, yo no. Va. Pero como Dios es tan perfecto, dijo, no, por gracia y es de choto. Y oiga bien, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque gloriarse era, no, yo ofrendo más, yo sirvo más, yo hago más. Y comenzamos nosotros como seres humanos a poner pretextos, amén. Y con este último texto yo me despido, hermano. Muchas gracias por estar en sintonía. Tito es una carta pastoral y capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó. Ahí lleva tilde, nos salvó. Ya está la salvación, ya está garantizada. También deje de andar de incrédulo. Seré salvo, Señor. Como decía mi abuela, ya te llevó la que no te trajo, decía. Los abuelos tienen unos dichos todos feos, pa. Miren lo que dice, nos salvó. Vea los términos y léalo. Tito 3:5, nos salvó, y lleva tilde. Nos, y hay una comita, nos salvó, no por obras de justicia. ¿Y cuáles son sus obras de justicia? Ahí, ¿verdad? Y mire, cuando yo predicaba esto, muchos se enojaban porque ¿sabe para Dios cuáles son sus obras de justas? Lo dice Isaías. Tus obras, dice, son como trapos de inmundicia. Va. Y si usted va al contexto cultural, que es un trapo de inmundicia, hay dos trapos de inmundicia culturalmente. Dicen que cuando el viajero iba caminando, la mujer cuando estaba en su periodo menstrual no usaban esas toallas húmedas, no, eran trapos que ellos limpiaban su sangre, las mujeres limpiaban su sangre menstrualmente, y esos trapos los dejaban tirados en el lugar del agua, porque ahí se limpiaban ellas, donde nacían agua, y dejaban esos trapos de inmundicia. Imagínense. Y otros dicen que ese era un trapo que lo dejaban ahí, usted lo lavaba y usted se limpiaba y dejaba. Pero es un trapo negro, hermano, chuco. Y miren lo que está diciendo, ahí lo dice Isaías, tus obras, les dice Dios,
son como son, la palabra son es un símil, son como trapos de inmundicia. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta de Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es que yo hago obra social. Tu obra social no te salva. Y dice, oiga bien, si no, dice, por su misericordia, es un atributo de Dios que no lo podemos discernir porque es intenso. Dice su palabra, oiga bien, por su por su misericordia, por el lavamiento, allá está hablando de agua, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo no le va a salvar. El bautismo simplemente, hay algo bien profundo ahí, pero lo vamos a tocar otro día. ¿Qué es el bautismo en sí? Cuando yo me bautizo. Por eso, hermanos, si hay alguien que no se ha bautizado y quiere que lo bautice, hable con el pastor general y que lo vayan a meter a pulo. Ahí que lo vayan a meter rapidito y confiesa que Jesús es el Señor. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, porque eres grande y misericordioso. Gracias por la misión Cristiano Haces de Esperanza. Gracias, Espíritu Santo, por un día más de vida, porque sabemos, Padre, que sin ti no somos nada. Sabemos que tus misericordias las debemos de alcanzar por medio de la fe. Debemos de ser rogativos en nuestras oraciones por tus favores inmerecidos, ya que somos hombres pecadores, ya que estamos expuestos, Señor, ante tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por las ofensas y queremos vivir una vida en santidad. ¿Y qué es santidad, Señor? Santidad no es lo dogmático que ha presentado desde el año 80 la iglesia. La palabra santidad es apartado, Señor, para ti. Apártanos, Señor, para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Queremos, Señor bendito, que tu santidad se refleje en nosotros. Y queremos, Padre, que nos bendiga día a día. Bendice a los hermanos que van de camino, a los hermanos que están haciendo sus labores personales, Señor. A los hermanos que trabajamos el día de hoy en lo secular, nos sentimos cansados, Señor. Danos fuerza, Señor, y danos un hermoso descanso, Padre. Bendice a la familia salvadoreña, bendice a nuestras autoridades eclesiásticas como nuestras autoridades civiles. Gracias, Señor, porque celebramos un año de independencia, Padre, que también es importante conocer la independencia, pero la independencia la bíblica, la que tu sangre rompió las cadenas del pecado y nos hiciste libres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía. Gracias, hermanos. Estamos en el mes patrioteo. Es un mes, ¿verdad?, de septiembre y se está celebrando casi 200 años de independencia. Qué triste, ¿verdad?, cuando usted lee la independencia que nos gobernaron. Pero yo hace como 3 años prediqué una palabra que se llamaba la independencia de Cristo. Y nosotros estábamos también subyugados y éramos esclavos del pecado. Pero su sangre y su vida que fue dada en la cruz del Calvario nos hizo independientes hoy. Igualmente como la independencia que tenemos hoy en este mes de septiembre, que celebramos todo Centroamérica, de la independencia de España. ¿Verdad? Nos subyugó, España nos dio lo peor. Alguien me dijo ahí en Facebook me dijo una señora que es salvadoreña, me dijo, escriba bien, me dijo. Y quizás cuando uno está escribiendo se le saltan las letras, ¿verdad? Y le dije yo, hermana, me dijo, escriba bien, hermana, pero ni usted puede hablar el español, le dije yo. Es la verdad, hermano, no podemos hablar el español, no hay nadie, ni que vaya a las mejores escuelas de gramática, léxica, ¿verdad? Y que le enseñen todo el léxico que quieran enseñarle para que usted se exprese bien. No podemos hablar el español, porque el español de España es diferente. Amén.
Y la señora, porque vive allá en España, se la cree, va. Pero igual, hermano, no podemos hablar el español. ¿Por qué? Porque cuando nos subyugó España, nos mandó a violadores, a ladrones, a todos los presos que tenía España. La reina los mandó para acá. Y todos esos vagos, sinvergüenzas, ladrones, corruptos, vinieron acá a subyugar su pueblo. Entonces no vengan a diciendo de que ¿cómo se llama? Podamos hablar. No podemos hablar. Amén. Entonces, pero si usted ve y lee la historia de la independencia, se va a gozar porque hoy, este mes, se celebra un día de independencia. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. Y bendiciones masivas. Pásenla bien. Y que Dios me los bendiga grandemente. Saludos para todos. Ya no hay tiempo para saludarles. Pero que Dios me los bendiga grandemente. Les dé salud, prosperidad espiritual, va. Y les dé totalmente un buen descanso. Saludos a los pastores generales, a la hermana Lidia y al pastor Rolando Sánchez. Que el Señor me los bendiga.